Las 2:05 en la península, la 1:05 en Canarias. Y tengo aquí además a un canario de adopción. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. Muy buenas tardes. Un placer. Él es peninsular, él es en concreto de Valladolid, además como otra persona que se ha pasado por aquí durante esta misma mañana, que es Alfredo Fernández, como tantos, Daniel Rodríguez Asensio. Daniel Rodríguez Asensio, también, por ejemplo, viene un crítico literario que responde al nombre de David Felipe Arranz, lo conocen ustedes de sobra, que también es de Valladolid. En fin, aquí no hago más que traer a gente de Valladolid, pero como digo, Álvaro, tú eres vallisoletano, pero vives en Canarias desde hace 3 años y medio. 3 años y medio. Él es empresario, él es además analista político, haces análisis político en algunas tertulias allí en la radio, en ¿no? una emisora local de Fuerteventura. Allí en Radio Sintonía estamos todas las semanas. Me gustaría, bueno, para que los espectadores puedan localizarte, Radio Sintonía. En Fuerteventura, 95.7 o a través de internet, radiosintonía.com. Bueno, esto con respecto a la participación de Álvaro en los medios de comunicación, en este caso, canarios. Vamos a hablar de Canarias porque yo, que soy amigo de Álvaro, me comentaba hace algunos días que en Canarias se está forjando una suerte, siempre hablando con la presunción de inocencia que caracteriza a todos los medios de comunicación respetuosos. Pero parece que en Canarias se está forjando, durante los últimos años, una infraestructura clientelar a la par que nacionalista, similar a la que se forjó en los años 80 y 90 en Cataluña. Hablas incluso de 3%, de porcentajes de dinero que se llevarían los políticos a cambio de, por ejemplo, ceder ciertas obras públicas a según qué empresarios, por ejemplo. Sí. Eso es algo que no se conoce en la península, pero que en Canarias está ocurriendo siempre presuntamente. A ver, cuéntanos, ¿cómo sería la historia? ¿Cómo sería la historia? Más que, digamos, el tema del 3%, que en Cataluña era vía obras, en el tema de Cataluña, también, que es así que no es presunta, porque bueno, sí, están encausados o detenidos, incluso hay miembros de esa empresa que tiene vinculación con Canarias, que están en libertad bajo fianza. Y no era tanto el tema de las obras, sino como las empresas o una empresa que se dedica a la recaudación de impuestos de ayuntamientos, de cabildos, de entidades públicas. Que esa empresa está en las diligencias del juez Eloy Velasco, hubo detenciones en la sede de esa empresa. ¿Es una empresa pública? No, es una empresa privada que, digamos, licita o opta a concursos de tema de recaudación de impuestos municipal. Ya sabes que los ayuntamientos pues, no tienen muchas veces personal y externalizan ese servicio de cobro de impuestos. Entonces, en esa empresa, lo repito, que tiene denuncias y tiene causas abiertas, por ejemplo, en Gerona, cuando Puigdemont era alcalde. También ha habido una parte de esa trama, digamos, que ha tenido que ver con ayuntamientos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, incluso había conexiones con la Púnica, en fin, era un poco, y a esa empresa una de las cosas que digamos, se le acusa o tiene denuncias en ese sentido, de financiar a Onion y a la ANC, ¿no? Entonces, digamos, viene de esa rama y, bueno, pues como se les ha ido, digamos, acorralando en Cataluña y se les ha ido acorralando en este caso en la rama que se extendía a Madrid, también ha habido una rama en Andalucía, en Huelva, pues bueno, han encontrado, parece ser, en el nacionalismo canario, digamos, el seguir viviendo o ese modus operandi de la corrupción que asola las instituciones. Y entonces, bueno, pues hay varios ayuntamientos ¿Pero ayuntamientos todos gobernados por Coalición Canaria o esto trasciende, salvo no entiende partidos? Por ejemplo, en la trama de Madrid, lógicamente, no había partidos nacionalistas por medio, sí que en la parte, digamos, de Cataluña siempre era convergencia el nexo de unión a esos temas. Tiene alguna cosita también en el País Vasco con el PNV, tema que también les han denunciado, con tema de recaudación de multas. ¿Cómo se llama esa empresa? Es IEG,
Luego lo que pasa que bueno, tiene varias, en cada sitio, digamos, Tiene un nombre, ¿no? adopta varios nombres y vienen de una matriz que es IFIEL y una empresa que es digamos, la que reside en Cataluña. Sea como fuere, es Coalición Canaria, la imagen es del partido que estamos viendo en estos momentos, el principal beneficiario presunto beneficiario de estas, estas corrupciones, ¿no? Digamos, esta empresa, por ejemplo, para su representante en Canarias y en Fuerteventura es un miembro o es miembro de Coalición Canaria, concejal de Coalición Canaria, el que, digamos, la empresa nombra como gerente comercial, ¿no? Y es un poco la persona encargada de convencer a sus ex compañeros de la moda de proceder. Hay una denuncia de Fiscalía en la audiencia de Las Palmas, no sé, ya no hablamos de temas de un particular que denuncia, sino es la propia Fiscalía la que ese tema la ha investigado y ha puesto una denuncia en el sentido de que el modo de trabajar era un poco que esta empresa era a su vez la que hacía, digamos, los pliegos de los concursos a los que luego licitaba ella y otras. Pero cuando tú haces el pliego, lógicamente tienes ventaja en el sentido de que siempre se guardaban alguna cosita escondida que claro, mejoraba la puntuación que solo ellos sabían, ¿no? Entonces, casualmente, lógicamente luego su puntuación era la mejor. Repito, no son palabras mías, son palabras de la denuncia de Fiscalía puesta en la Audiencia Provincial de Las Palmas. ¿Esto en qué momento está, este proceso? ¿Esto está localizado? ¿Esta corrupción está judicializada? ¿Cuándo se van a fallar los resultados? ¿Cuándo va a ir alguien a la cárcel? ¿Cuándo se va a saber algo? Digamos que está, el fiscal puso la denuncia, así que por lo visto ha habido varios retrasos porque ha habido cambios de jueces y demás. Y bueno, se supone que sigue su curso y que más pronto o más tarde, sabemos que la justicia a veces es lenta, saldrá. Lo que pasa que bueno, sí que es cierto que sí que, por ejemplo, en el tema catalán, Madrid, Andalucía, sí que la UCO, digamos, hizo como una causa común de todos, ¿no? De las ramas que iban saliendo, lo iban juntando. Y Canarias, pues bueno, no sé si por estar allá abajo y parece que tal, se está llevando de manera aparte. Y entonces, bueno, pues lógicamente es más lento y a lo mejor los medios de investigación no son tan cuantiosos o hay tantos efectivos como ha sido, digamos, en las dos operaciones que se han llevado en la península. Pero bueno, más pronto o más tarde saldrá. Bueno, esto con respecto a la presunta corrupción que está afectando a muchos municipios de las Islas Canarias, la mayor parte de ellos a las riendas de un partido que se llama Coalición Canaria. Estamos viendo imágenes de algunos de los congresos de Coalición Canaria, estamos viendo banderas con 8 estrellas y estamos viendo, y es lo que mi siguiente pregunta, Álvaro, ¿estamos asistiendo a un movimiento nacionalista incipiente en las Islas Canarias? ¿Hay que preocuparse? Bueno, ¿es el cuarto nacionalismo? ¿Gallego, catalán, vasco y canario? Sí que es cierto que empieza a tener ciertos tics parecidos al nacionalismo catalán moderado de la época de Pujol, ¿no? que tenía un discurso suave y digamos, amigable con cualquier gobierno de PP o PSOE en el Congreso, como puede ser ahora Coalición Canaria, que tiene un debate y anagramas en el Congreso, pues bueno, es respetada por todos y aplaudida. Y entonces, bueno, sí que es verdad que en Madrid, digamos, tienen ese discurso, pero luego, digamos, en la política interna tienen ciertos mensajes que bueno, empiezan con el tema de la bandera de las 7 estrellas, antes hará 8, porque reconocieron a La Graciosa como la octava isla canaria. Tienen su día de la bandera, bueno, pues, y luego, casualmente, siempre que se acercan procesos electorales, pues siempre sacan a reducir un poco la bandera antimilitarista, tienen ciertos mensajes contra el ejército, contra que hagan maniobras en Canarias. Como si fueran una colonia o algo así, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues ya te digo, casualmente coincide siempre con la cercanía de periodos electorales y también en función un poco de que las encuestas no les vayan demasiado bien. Aquí tenemos el director de producción, que se llama Alejandro José Arencibia. Con ese segundo apellido te podrás imaginar lo canario que es. Es todo lo contrario, es un canario absolutamente español. Pero yo sé que existe
un incipiente movimiento, además que creo que a los peninsulares nos llaman godos, es una cosa muy despreciativa, Sí, que hablan ellos lo usan de manera... colonia. Sé que incluso que hubo un movimiento terrorista. Del cual viene esa bandera, esa famosa bandera de las estrellas. El aeropuerto de los Rodeos, aquella catástrofe que se produjo con tantísimos muertos, fue consecuencia de una acción de Cubillo, que era un terrorista nacionalista canario, de manera que alguien debería prestar atención a lo que está ocurriendo aquí, porque el país, el Estado, se nos puede deshilachar, no solo por el lugar al que todos miramos, que es Cataluña, sino por otros muchos. De manera que, ojo. Sí, creamos precedentes con el tema catalán, ¿no? O siendo, digamos, no ahora, el tema catalán se hablaba aquí mucho, ¿no? Que ha desembocado en esto por la permisividad anterior. Absolutamente. Y por bueno, pues un poco ese juego de necesitarles en Madrid para gobernar. Y entonces, bueno, pues esas cosas, esa corrupción también del nacionalismo catalán, que ahora se ha demostrado que su modus operandi era ese famoso 3%, y cuando, digamos, se le ha puesto coto a eso, es cuando la posición nacionalista se ha hecho más fuerte, ¿no? En el momento que les cortas... Cuando ha habido una reacción... Cuando les cortas su chiringuito y su financiación y su modos de vida, es cuando, digamos, han sido más fuertes con el tema nacionalista, ¿no? Pues Pero ojo bueno. aquí, porque podría ocurrir lo mismo. Bueno, vamos a pasar a otro asunto. Sé que tú eres un gran aficionado al cine español, a la mayoría de sus actores y directores. La verdad que no hay viernes que no me pierda un estreno. Bueno, pues vamos a ver a un tal Borja Coveaga, que es guionista, el guionista de Super López, decir que a él... Gran película. Gran película. ¿Ironía o...? Vale, ironía. Decir que a él que no tiene ninguna intención de hacerle una película a Blas de Lezo. ¿Cuál es el motivo? Porque no me da la puta gana. Palabras literales de Borja Coveaga. Vean. Porque no te da puta gana. O sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea. O sea, nosotros queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de Mediado, pues que la hagan ellos y que pida la subvención al ICA. Porque no les da la puta gana hacer una película sobre Blas de Lezo, al que califican como conquistador de Mediado. Bueno, lo de Mediado bien, porque era tuerto, era cojo, era manco. Lo de conquistador ya no tanto, Coveaga. Además, con ese apellido, Coveaga, seguro que tienes estirpe, tú sí, de conquistadores, pero Blas de Lezo no era precisamente un conquistador, que además se cumplió ayer el 330 aniversario del nacimiento de Blas de Lezo en Guipúzcoa, Pasajes concretamente, y la Armada Española lanzó un tuit, vamos a ver si podemos verlo, rindiendo honores a este hombre, que por cierto da nombre a uno de los navíos de la Armada. Tal día como hoy, de 1689, nace en Pasajes, Guipúzcoa, el almirante don Blas de Lezo y Olavarrieta, considerado uno de los mejores estrategas de la historia. Héroe de Cartagena de Indias, es uno de nuestros marinos más ilustres, honrando su nombre una de nuestras fragatas F-100. Vamos a ver si podemos ver ese vídeo. Ahí estamos viendo la fragata F-100 en honor a Blas de Lezo. Además está en ese momento, esa imagen era pasando por Guipúzcoa, por Pasajes, que es la zona, en el lugar exacto donde nació ese hombre, a juicio de Borja Coveaga, un hombre de Mediado y un conquistador. Un conquistador, cuando lo único que hizo fue no conquistar, sino defender precisamente lo que ocurrió en Cartagena de Indias. Esto es la respuesta, no explícita, pero todo aquel que sepa leer entre líneas verá en este vídeo de la Armada pues una respuesta a la ofensa, una vez más gratuita, de este colectivo, que es, no todos, pero sí muchos de ellos, pues se dedican a importunar, a incomodar a muchos de los espectadores que no tienen más remedio que apagar la tele y renunciar a ver su propio cine, porque yo me considero que no tengo cine nacional. Yo veo películas, pero las películas españolas, pues oiga usted, pues no me da la gana. Como diría Borja Coveaga, no me da la puta gana tampoco ir yo a ver sus películas. ¿A ti qué te parece? La verdad que salvo excepciones, como decimos, una de ellas premiada en esa gala de los Goyas, como ha sido Campeones, he de reconocer que fui a ver esa película. Yo también. Y me gustó salí gratamente. Bueno, primero me gustó mucho la película. Segundo, algo que se está diciendo ahora, lo dije cuando salíamos de verla con las personas con las que fui, que es que se debería proyectar esa película en los colegios y que la vieran, porque tiene... Para respetar... Porque tiene un mensaje y un trasfondo, y además lo trata
era chocante, ¿no? Porque trataba muchas cosas como fuerte, ¿no? Que normalmente no decimos, pero la verdad que me encantó. Entonces, como vemos, hay excepciones de cine español, que se puede hacer cine español con un mensaje detrás y se puede hacer una muy buena película. Pero, punto número 1. Pero salvo esas excepciones... Con respecto a esa película Campeones, que además ha sido galardonada con el Goya, la mejor película, nada más y nada menos. Pero con respecto a este tipo de actitudes, por ejemplo, del Talco Beaga, este tipo de salidas, ¿a ti qué te parece? La verdad que yo tampoco las daría mucho más bombo, porque de personajes mediocres, pues expresiones mediocres, ¿no? Entonces, solo hay que, digamos, ver por qué película estaba allí. Super López. Ese es su héroe. O sea, es su héroe. Entonces, su héroe es Super López. ¿A ti te haría ilusión que se hiciera una película sobre Blas de Lezo, el almirante? Sí, lógicamente. Qué bonito sería. Me gustaría, iría a verla. Pero tú y muchos millones de personas. Yo no sé. Sé que ya se están, precisamente hoy en el diario La Razón, fíjense ustedes, tengo este recorte del periódico de hoy, martes 5 de febrero, porque dice Blas de Lezo, la película de los 80 millones. Es decir, ya están empezando a moverse algunas productoras para poner en marcha un proyecto sobre el almirante Blas de Lezo. Lo que pasa, dicen aquí, que debería ser necesariamente una producción hispano-norteamericana o hispano-británica, aunque a tenor de cómo fueron los acontecimientos, hispano-británica pues parece que sería difícil. Pero sí, lo mismo no tiene muchas ganas. No, por eso, pero sí que parece que sería una película muy, muy cara y no podría soportarla solo el cine español. Y yo lo celebraría, ¿eh? Yo lo que haría sería darle el dinero y el guión, o ni siquiera el guión, que lo hiciera él, a Mel Gibson, y dijera, a ver, aquí está este hombre, léete su vida, léete lo que hizo, te va a emocionar y vas a hacer un peliculón, pues seguramente la película de tu vida. Sí, Y en España arrasaría por completo. ¿Y sabes lo que lograría? Reconciliar a muchos españoles con su patria. Sí, porque hay veces que lo que decimos, también hay películas, las típicas americanas que llamamos, que bueno, pues son la típica de la hora de la siesta, que te ponen los sábados y los domingos, que son soporíferas, pero sí que es verdad que hay películas honrando a su ejército, honrando a sus soldados, honrando a sus símbolos, que gusta verlas, ¿no? y que las ven allí y que arrasan en taquilla y porque son de un sentimiento nacional que une, digamos, al todo el pueblo. Entonces, esa envidia sana sí que la tenemos y podríamos, en este caso, con esta polémica, que es lo que te digo, ha creado pues, el que su superhéroe es Super López, con eso ya lo decimos todo, pues unirnos y llegar a hacer esa película. Y bueno, de hecho, Santiago Abascal se ha comprometido, he leído unas declaraciones suyas de ayer, creo, además en Intereconomía, que se comprometía a ir a buscar a Mel Gibson para hacer la película. Sí, bueno, pero esto debería estar al margen de partidos. Es decir, sí, Vox ha tomado la bandera de Blas de Lezo, pero es algo muy anterior y muy previo a Vox. No, está claro. Y esto debería funcionar así. Bueno, quiero que vean ustedes, y para que sobre todo Álvaro nos dé su opinión al respecto, la última encuesta del CIS de Tezanos, en la que hablaba de que una vez más el Partido Socialista arrasa en taquilla y obtiene el 30% de los votos. Vamos a ver esa encuesta del CIS. Esta es del Ayuntamiento de Madrid. Raquel, esta no es la encuesta del CIS. Esta es del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver si podemos ver la del CIS. Nuevas encuestas de elecciones generales. Bueno, ahí lo tienes, Álvaro. El 30% de los votos el Partido Socialista, que incrementa una barbaridad su apoyo. El 17,7% Ciudadanos, que pasa de la cuarta fuerza a la segunda. El 15,4% Podemos y el Partido Popular en cuarta posición. Y Vox, que obtenía en la encuesta de GAT3 para ABC el 10% de los votos, aquí obtiene el 6,5%. ¿A ti qué te parece esto, así de primeras? Pues, bueno, en la línea de las encuestas de este señor y del CIS, ¿no? O sea, si hacemos, digamos, la comparativa con sus predicciones para las andaluzas, pues bueno, pues podríamos llegar a sacar más o menos la encuesta válida, ¿no? Por lo tanto, pues eso, si a Vox vemos lo que le daba en las andaluzas y lo que sacó, pues podemos multiplicar ese 6,5%. Y luego, a ver, lo que tú palpas en la calle y lo que tú oyes es precisamente que el PSOE no está en ascenso, que Ciudadanos no está en ascenso. Y casualmente en este CIS vemos que el PSOE está en ascenso y Ciudadanos está en ascenso. Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver con la realidad.
digo, por lo que palpas, por lo que oyes, porque entiendo, o veo o escucho, Ciudadanos con su papel en las elecciones andaluzas, creo que precisamente no está ganando adeptos, más bien está perdiendo adeptos. Y entonces, sí, porque sobre todo la mitad de los ciudadanos, la mitad del partido que es de vocación conservadora, yo creo que muy contentos no deben estar con la gestión que ha hecho Ciudadanos de las elecciones andaluzas. y sobre todo, bueno, que el mayor indicativo de que esos datos no son ciertos es que Pedro Sánchez se resiste como gato panza arriba en convocar elecciones. Si esos datos fuesen real, tendríamos un superdomingo de mayo o incluso antes, o incluso antes, por si acaso se estropean los resultados. Claro, las convocaría hoy para que dentro, no sé si el plazo mínimo son 2 meses, pues en fin, para que fuera en el mes de abril fueran las elecciones. Vamos a ver de nuevo esa media luna electoral, porque me gustaría que te centraras en ese partido verde que dice que obtiene un 6,5% de los votos, Vox. Tú es un fenómeno que conoces de cerca, que llevas siguiendo desde hace mucho tiempo y que, en fin, nadie mejor que tú para que me dieras tu opinión. ¿Tú ves que esos resultados de Vox son viables? ¿Son verosímiles? Sí. A ver, lo que sí que es verdad que hay gente que está descubriendo el mensaje de Vox ahora. He de decir, digamos, como algo bueno para ellos, el mensaje de Vox es el mismo ahora que hace 4 años o hace 5. No ha cambiado. La única diferencia es que antes no llegaba, antes no le daban bola, y entonces había mucha gente que no sabía de ese discurso o no oía sus propuestas. Los resultados en Andalucía les ha permitido ese ser visibles ahora, el que esté en boca de todos, incluso que los Goya ya no se centren en criticar al Partido Popular, sino que este año le ha tocado a Vox la película. Por lo tanto, Casado estaba ciertamente cómodo este año en los Goya, porque sabía que no le iban a tocar a él los palos, y entonces, bueno, pues fueron tranquilos. Pero no cabe duda que el efecto es imparable después de las andaluzas. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque también... ¿Tú crees que esto puede ser una burbuja que explote y desaparezca el fenómeno? ¿O crees que dependerá muy mucho de cómo gestionen ese éxito. También hay veces, ya sabes, que se puede morir de éxito. Y dependerá muy mucho del examen que tienen ahora las elecciones municipales y autonómicas, cómo gestionen eso, cómo gestionen las listas. Entiendo que es muy complicado, entiendo que, o sea, España es un país muy grande, con muchos ayuntamientos, con muchas instituciones. El crecer de la noche a la mañana, porque lógicamente ni ellos se lo esperaban, el levantarte un domingo por la mañana, siendo un partidito ahí que te empezaban a dar bola, y de repente ser la sorpresa y ser de lo que todo el mundo habla, entiendo que es complicado gestionar y que no hay estructura y que no hay aparato para de repente gestionar el que te levantas un domingo por la mañana con 3.000 y pocos afiliados y a los 15 días tienes 30.000. O sea, eso es muy complicado, y filtrar ahora, todo el mundo quiere ir en listas de Vox, todos quieren ser concejales de Vox, eso va a ser complicado. Entonces, en función de cómo salven ese examen de mayo... ¿Pueden consolidarse o no? Pueden consolidarse, aún así yo creo que en las generales, cuando Sánchez venga bien, a ver si después de Venezuela nos toca a nosotros y nos tocan elecciones. Y convocan elecciones generales. Bueno, vamos a despedir porque nos tenemos que marchar ya. Ha sido, Álvaro, como siempre, un placer. Como siempre no, como nunca, porque es la primera vez que vienes. Espero que no sea la última, eso sí. Mil gracias por venir.